Introducción. Sugerencias a mis lectores. He escrito este libro para compartir con ustedes aquello que sé y que enseño. Sane su cuerpo ha llegado a ganar amplia aceptación como libro autorizado sobre las pautas mentales que crean enfermedades en el cuerpo. He recibido centenares de cartas de lectores que me dicen que amplíe mi información. Muchas personas con quienes he trabajado en calidad de clientes particulares y otras que han seguido mis seminarios aquí en Estados Unidos y en el extranjero me han pedido que escribiera este libro. Lo he pensado de manera que les dé a ustedes la vivencia de una sesión, tal como lo haría si acudiera a mi consulta privada o a uno de mis seminarios. Si están dispuestos a hacer los ejercicios progresivamente, tal como aparecen en el libro, para cuando los haya terminado, se habrá iniciado el cambio en su vida. Yo les diría que lean una vez todo el libro y después vuelvan a leerlo lentamente, pero esta vez haciendo cada ejercicio en profundidad. Dese tiempo para trabajar con cada uno de ellos. Si pueden, hagan los ejercicios con un amigo o con un miembro de la familia. Cada capítulo se inicia con una afirmación y cada una de ellas les será útil cuando estén trabajando en ese aspecto de su vida. Tómese 2 o 3 días para estudiar cada capítulo y trabajar con él. Y no se olviden de decir y escribir repetidas veces la afirmación con que se inicia el capítulo. Los capítulos se cierran con un tratamiento que es una corriente de ideas positivas, pensadas para transformar la conciencia. Relean este tratamiento varias veces por día. Al final del libro, comparto con ustedes mi propia historia. Sé que les demostrará que, sin importar de dónde vengamos, ni lo humildes que fueran nuestros orígenes, podemos mejorar nuestra vida hasta cambiarla totalmente. No olviden que cuando trabajan con estas ideas, cuentan con todo el apoyo de mi afecto. Algunas de mis ideas. Somos responsables, en 100%, con todas nuestras experiencias. Todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. El momento del poder es siempre el presente. Todos sufrimos de odio hacia nosotros mismos y de culpa. En nuestros peores momentos pensamos, yo no sirvo. No es más que una idea y una idea se puede cambiar. El resentimiento, la crítica y la culpa son las reacciones más dañinas. Liberar el resentimiento llega incluso a disolver al cáncer. Cuando nos amamos realmente a nosotros mismos, todo nos funciona en la vida. Debemos dejar en paz el pasado y perdonar a todos. Debemos estar dispuestos a empezar a amarnos. Aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es la clave para hacer cambios positivos. Somos nosotros los creadores de todo lo que llamamos enfermedad en nuestro cuerpo. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero, y sin embargo, la vida cambia siempre. No hay comienzo ni final, solo un reciclar constante de la sustancia y las experiencias. La vida jamás se atasca, ni se inmoviliza, ni se enrancia, pues cada momento es siempre nuevo y fresco. Soy uno con el mismo poder que me ha creado y que me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. Me regocija el conocimiento de que tengo poder para usar mi mente tal como yo decida. Cada momento de la vida es un comienzo nuevo que nos aparta de lo viejo, y este momento es un nuevo comienzo para mí, aquí y ahora. Todo está bien en mi mundo. Capítulo 1. Lo que creo. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. La vida es realmente muy simple. Recibimos lo que hemos dado. Lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros. Creo que todos, y me incluyo, somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en la vida, lo mejor y lo peor. Cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y lo que siente. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder, culpando a otra persona de nuestra frustración. Nadie, ni ningún lugar ni cosa, tiene poder alguno sobre nosotros, porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros, los que creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos en nuestra vida. ¿En cuál de estos dos enunciados se reconoce usted? Todos están contra mí. O la gente es siempre amable.
Cada una de estas creencias creará experiencias muy diferentes. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. El universo nos apoya totalmente en todo lo que decidimos pensar y creer. Dicho de otra manera, nuestra mente subconsciente acepta cualquier cosa que decidimos creer. Ambas experiencias significan que lo que creo respecto a mí y a la vida llega a ser verdad para mí. Lo que usted decide pensar de usted mismo y de la vida llega a ser verdad para usted. Y ambos tenemos opciones ilimitadas respecto de lo que podemos pensar. Cuando lo hacemos, lo sensato es optar por la gente es siempre amable y no por todos están contra mí. El poder universal jamás nos juzga ni nos critica. Se limita a aceptarnos por lo que valemos y a reflejar nuestras creencias en nuestra vida. Si quiero creer que la vida es solitaria y que nadie me ama, entonces eso será lo que encuentre en mi mundo. Sin embargo, si estoy dispuesta a renunciar a esa creencia y a decirme que el amor está en todas partes y que soy capaz de amar y digna de amor, y me adhiero a esa nueva afirmación y la repito frecuentemente, esa llegará a ser verdad para mí. En mi vida aparecerán personas capaces de amar. Las que ya forman parte de ella me demostrarán más amor, y yo descubriré lo fácil que me resulta expresar mi amor a los demás. La mayoría de nosotros tenemos ideas absurdas de quiénes somos, y muchas reglas rígidas sobre cómo se ha de vivir la vida. No digo esto para condenarnos, ya que todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. Si supiéramos más, si tuviéramos más entendimiento y fuéramos más conscientes, haríamos las cosas de otra manera. Les ruego que no se menosprecien por estar donde están. El hecho mismo de que hayan encontrado este libro y me hayan descubierto significa que están preparados para introducir en su vida un cambio positivo. Reconózcanse el mérito. Los hombres no lloran, las mujeres son incapaces de manejar dinero, son ideas demasiado estrechas para vivir con ellas. Cuando somos muy pequeños aprendemos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida según las reacciones de los adultos que nos rodean. Es así como aprendemos lo que ahora pensamos de nosotros y de nuestro mundo. Es decir, que si ha vivido usted con personas muy desdichadas y asustadas, culpables o coléricas, habrá aprendido muchas cosas negativas sobre usted y sobre su mundo. Nunca hago nada bien, es por mi culpa. Si me enfado soy una mala persona. Esta clase de creencias generan una vida de frustración. Cuando crecemos tenemos tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. Es algo que no está ni bien ni mal, simplemente se trata de lo que por dentro sabemos que es un hogar. También tendemos a recrear la relación que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre, o la que ellos tenían entre sí. Piense con cuánta frecuencia ha tenido un amante o un jefe que era el retrato de su madre o de su padre. Nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres. Nos regañamos y nos castigamos de la misma manera. Se escucha, casi podrá oír las palabras. Además, nos amamos y nos animamos de la misma forma. Si cuando éramos pequeños nos amaban y nos animaban. Tú nunca haces nada bien, es por culpa tuya. ¿Cuántas veces se lo ha dicho usted a sí misma? Eres maravillosa, te amo. ¿Cuántas veces se dice usted estas palabras? Sin embargo, yo no echaría la culpa a nuestros padres. Somos todos víctimas de víctimas, y ellos no podían de ninguna manera enseñarnos algo que no sabían. Si su madre no sabía amarse a sí misma, ni su padre tampoco, era imposible que le enseñaran a usted a amarse a sí mismo. Estaban haciendo todo lo que podían con lo que les habían enseñado de pequeños. Si quiere usted entender mejor a sus padres, hágales hablar de su propia niñez. Y si los escucha con compasión, aprenderá de dónde provienen sus miedos y sus rigideces. Las personas que le hicieron a usted todo aquello estaban tan asustadas y temerosas como usted. Creo que escogemos a nuestros padres. Cada uno de nosotros decide encarnarse en este planeta en un determinado punto del tiempo y del espacio. Hemos escogido venir aquí para aprender una lección determinada que nos hará avanzar por el sendero de nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país, y luego buscamos los padres que mejor reflejen la pauta que traemos a esta vida para trabajar con ella. Después, cuando hemos crecido, es común que les apuntemos con un dedo acusador, clamando, «Mira lo que me hiciste». Pero en realidad, los habíamos escogido porque eran perfectos para el trabajo de superación que queríamos hacer. De muy pequeños aprendemos nuestros sistemas de creencias y después vamos por la vida creándonos experiencias que armonicen con nuestras creencias.
Evoque su propia vida y fíjese con cuánta frecuencia ha pasado por la misma experiencia. Pues bien, yo creo que usted se la creó una y otra vez porque reflejaba alguna creencia que tenía sobre sí mismo. En realidad, no importa durante cuánto tiempo hemos tenido un problema, ni lo grande que sea, ni hasta qué punto pone en peligro nuestra vida. El momento del poder es siempre el presente. Todos los acontecimientos que hasta el momento le han sucedido en su vida han sido creados por los pensamientos y las creencias que tenía en el pasado. Fueron creados por las cosas que pensó y por las palabras que dijo ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año anterior, hace 10, 20, 30, 40 o más años según la edad que tenga. Sin embargo, eso es su pasado, está hecho y acabado. Lo que importa es este momento en lo que usted decida pensar y decir ahora mismo, porque esas ideas y esas palabras han de crear su futuro. Su momento de poder es este presente en que usted está formando las experiencias de mañana, de la próxima semana, del próximo mes o del año que viene. Tal vez tenga conciencia de lo que está pensando en este momento. ¿Es un pensamiento positivo o negativo? ¿Quiere que ese pensamiento esté determinando su futuro? Pregúnteselo, dése cuenta. Lo único con que tenemos que vernoslas es siempre una idea, y una idea se puede cambiar. Sea cual fuere el problema, nuestras experiencias no son más que efectos externos de nuestros pensamientos. Incluso el odio hacia sí mismo no es más que odiar la idea que uno tiene de sí mismo. Una idea que le dice, soy una mala persona. Esa idea genera un sentimiento y uno acepta el sentimiento. Sin embargo, si no tenemos la idea, no tendremos tampoco el sentimiento. Y las ideas se pueden cambiar. Cambie de idea y el sentimiento se irá. Una vez descubierto el origen de muchas de nuestras creencias, no debemos tomar esta información como excusa para inmovilizarnos en nuestro dolor. Tampoco importa durante cuánto tiempo hayamos seguido una pauta negativa. El momento de poder es el presente. Qué maravilla es comprenderlo así. Podemos empezar a ser libres en este mismo momento. Créase o no, nosotros elegimos lo que pensamos. Puede ser que habitualmente pensemos siempre lo mismo y que no parezca que estemos escogiendo lo que pensamos, pero hicimos la opción originaria. Podemos negarnos a pensar ciertas cosas. Fíjese con qué frecuencia se ha negado a pensar algo positivo sobre usted. Bueno, pues también puede negarse a pensar algo negativo sobre usted. No hay nadie a quien conozca o con quien haya trabajado que no sufra en una u otra medida por odiarse a sí mismo o por sentirse culpable. Cuanto más culpa y más odio hacia nosotros mismos albergamos, peor funciona nuestra vida. Cuanto menos culpables nos sintamos, cuanto menos sea la culpa que albergamos, mejor funcionará nuestra vida en todos los niveles. La creencia más íntima de todos aquellos con quienes he trabajado es siempre no sirvo. Y con frecuencia a eso le añadimos no hago ningún esfuerzo o no lo merezco. No es cierto. Usted no dice muchas veces o da a entender o siente que no es lo bastante bueno. Pero ¿para quién? Y de acuerdo con las normas de quién. Si en usted esta creencia es muy fuerte, no podrá crearse una vida sana, una vida de amor, prosperidad y júbilo. Sin que usted sepa cómo, su fundamental creencia subconsciente estará siempre contradiciendo este propósito. Sin saber por qué, usted jamás conseguirá llegar del todo a cumplirlo. Porque siempre, en alguna parte, habrá algo que ande mal. Siento que el resentimiento, las críticas, la culpa y el miedo causan más problemas que ninguna otra cosa. Estas 4 cosas son las que provocan los principales desarreglos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Son sentimientos que se generan en el hecho de culpar a otros en vez de asumir la responsabilidad por nuestras propias experiencias. Si somos responsables en un cierto por ciento de todo lo que nos sucede en la vida, entonces no hay nadie a quien podamos culpar. Sea lo que fuere lo que está sucediendo ahí fuera, no es más que un reflejo de lo que pensamos interiormente. No estoy perdonando el mal comportamiento de otras personas, pero son nuestras creencias lo que atrae a la gente que nos trata de esa manera. Si se descubre diciendo que todos le hacen siempre tal o cual cosa, lo critican, no les ayudan jamás, lo tratan como un felpudo y lo insultan. Piense que eso es su modelo. En su mente hay alguna idea que atrae a las personas que exhiben este comportamiento. Cuando deje de pensar de esa manera, se irán a otra parte a hacérselo a otro, porque usted ya no los atraerá. He aquí algunos resultados de las pautas que se manifiestan en el nivel físico.
Un resentimiento largamente cultivado puede carcomer el cuerpo hasta convertirse en la enfermedad que llamamos cáncer. Con frecuencia, el hábito permanente de la crítica conduce a la aparición de artritis. La culpa siempre busca el castigo y el castigo provoca dolor. Cuando alguien que viene a consultarme se queja de mucho dolor, sé que es una persona que carga con mucha culpa. La tensión que el miedo produce puede provocar afecciones como la calvicie, úlceras e incluso llagas en los pies. He comprobado que al perdonar y renunciar al resentimiento se puede disolver incluso el cáncer. Esto puede parecer simplista, pero es algo que he visto y he experimentado personalmente. Podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado. Lo pasado, pasado, se suele decir. El pasado ya no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar en él. Es una tontería que nos castiguemos en el presente porque alguien nos hizo sufrir en un remoto pasado. Empieza a disolver ese sentimiento ahora, que es relativamente fácil. Suelo decirle a la gente que alberga resentimientos profundos: no espere a verse ante la amenaza de un bisturí o en un lecho de muerte, cuando tal vez tenga que enfrentar también el pánico. Cuando somos presa del pánico es muy difícil concentrar la mente en el trabajo curativo. Primero necesitamos tiempo para disolver los miedos. Si optamos por creer que somos víctimas indefensas y que en ninguna parte hay esperanza, el universo nos apoyará en esa creencia y nada podrá salvarnos. Es vital que renunciemos a esas ideas y creencias tontas, negativas y anticuadas que no nos sirven de apoyo ni nos alimentan. Hasta nuestro concepto de Dios ha de ser el de alguien que está de nuestra parte y no contra nosotros. Para renunciar al pasado debemos estar dispuestos a olvidar. Es necesario que nos decidamos a renunciar al pasado y a perdonar, incluso a nosotros mismos. Es probable que no sepamos perdonar y también que no queramos perdonar. Sin embargo, el simple hecho de decir que estamos dispuestos a hacerlo inicia el proceso de curación. Para curarnos es imperativo que nosotros renunciemos al pasado y que perdonemos. Te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo libertad. Quien se libera con esta afirmación somos nosotros. Toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo. Cada vez que enfermamos, debemos buscar en nuestro corazón qué es lo que necesitamos perdonar. En un curso de milagros se nos dice que toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo y que cada vez que enfermamos debemos mirar a nuestro alrededor para ver a quién tenemos que perdonar. A esta idea añadiría yo que la persona a quien más difícil se nos hace perdonar es aquella misma de quien más necesitamos librarnos. Perdonar significa renunciar, dejar en libertad. No tiene nada que ver con ningún comportamiento externo, es simplemente no seguir aferrado a algo. No es necesario que sepamos cómo perdonar. Lo único que hace falta es que estemos dispuestos a hacerlo, que de los cómo ya se encargará el universo. Aunque entendemos también nuestro dolor, qué duro nos resulta a casi todos entender que ellos, sean quienes fueren esos que más necesitamos perdonar, también sufrían. Es necesario que entendamos que estaban haciendo lo mejor que podían hacer con la comprensión, la conciencia y el conocimiento que tenían en aquel momento. Cuando alguien viene a mí con un problema, no me importa de qué se trate, ya sea mala salud, falta de dinero, relaciones insatisfactorias o una creatividad sofocada, yo siempre trabajo sobre una sola cosa, que es el amor a sí mismo. He comprobado que cuando realmente nos amamos, es decir, cuando nos aceptamos y aprobamos exactamente tal como somos, todo funciona bien en la vida. Es como si por todas partes se produjeran pequeños milagros. Nuestra salud mejora, atraemos hacia nosotros más dinero, nuestras relaciones se vuelven más satisfactorias y empezamos a expresarnos de manera más creativa. Y parece que todo eso sucediera sin que lo intentásemos siquiera. Si uno se ama y se aprueba a sí mismo, creándose un espacio mental de seguridad, confianza, mérito y aceptación, eso aumentará su organización mental, creará más relaciones de amor en su vida, le traerá un trabajo nuevo y un lugar nuevo y mejor donde vivir. Incluso le permitirá normalizar su peso corporal. Las personas que se aman a sí mismas y que aman su cuerpo no abusan de sí mismas ni de los demás. Aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es el primer paso hacia un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida. El amor a nosotros mismos, tal como lo veo, comienza por no criticarnos jamás por nada. La crítica nos inmoviliza en la pauta misma que estamos intentando cambiar. Entendernos y ser amables con nosotros mismos nos ayuda a salir de ella. Recuerde los años que se pasaba criticándose sin resultado alguno. Haga la experiencia, apruébese
y vea qué es lo que sucede. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Creo en un poder mucho mayor que yo, que fluye a través de mí en cada momento del día. Porque sé que en este universo hay solamente una inteligencia, me abro a la sabiduría interior. De esta única inteligencia provienen todas las respuestas, toda curación, todas las soluciones, toda creación nueva. En ese poder y esa inteligencia confío, sabiendo que todo lo que necesito saber se me revela y que todo lo que necesito me llega, en el momento, el lugar y el orden adecuados. Todo está bien en mi mundo. ¿Cuál es el problema? No hay peligro en mirar hacia adentro. El cuerpo no me funciona. Me duele, me sangra, me molesta, supura, se me tuerce, se me hincha, cojea, me arde, envejece, ve mal, oye mal, es una ruina. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Creo que ya las he oído todas. Mis relaciones no funcionan. Son sofocantes, exigentes, no están nunca, no me apoyan, siempre están criticándome, no me quieren, jamás me dejan tranquilo, están todo el tiempo metiéndose conmigo, no se preocupan por mí, me llevan por delante, jamás me escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Y todas estas las he oído también muchas veces. Mis finanzas no funcionan. Mis entradas son insuficientes, irregulares, no me bastan. El dinero se me va más rápido de lo que entra, no me alcanza para pagar las cuentas, se me escurre entre los dedos, etcétera. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Claro que las he oído todas. Mi vida no funciona. Jamás consigo hacer lo que quiero. No puedo contentar a nadie. No sé lo que quiero. Nunca me queda tiempo para mí. Mis necesidades y deseos siempre quedan postergados. Si hago esto no es más que por complacerlos. No soy más que un felpudo. A nadie le importa lo que yo quiero. No tengo talento. No soy capaz de hacer nada bien. No hago más que postergar decisiones. A mí nada me sale bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. He oído todas estas y muchas más. Cada vez que le pregunto a una clienta nueva qué es lo que le pasa, por lo general recibo una de estas respuestas, o quizá varias. Realmente, ellos creen conocer el problema, pero yo sé que esas quejas no son más que el efecto externo de formas de pensar, que son internas. Por debajo de las pautas internas del pensamiento se oculta otra pauta, más profunda y más fundamental, que es la base de todos los efectos externos. Escucho las palabras que usan mientras les voy haciendo algunas preguntas básicas. ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Cómo anda de salud? ¿Cómo se gana la vida? ¿Le gusta su trabajo? ¿Cómo van sus finanzas? ¿Cómo es su vida amorosa? ¿Cómo terminó su última relación? Y a la anterior a esa, ¿cómo terminó? Hábleme brevemente de su niñez. Observo la postura corporal y los movimientos faciales, pero sobre todo escucho realmente lo que dicen y cómo lo dicen. Las ideas y las pautas crean nuestras experiencias futuras. Mientras las escucho, puedo entender fácilmente por qué esas personas tienen precisamente esos problemas. Las palabras que pronunciamos son indicadores de lo que interiormente pensamos. A veces, las palabras que usan mis clientes no cuadran con las experiencias que describen. Entonces sé que no están en contacto con lo que realmente sucede o que me están mintiendo, una de dos. Y cualquiera de las alternativas es un punto de partida y nos proporciona una base desde la cual comenzar. El ejercicio de debería. En segundo lugar, les doy un blog y un bolígrafo y les digo que escriban en lo alto de la página debería. Se trata de hacer una lista de 5 o 6 maneras de terminar esa oración. Hay personas a quienes les hace difícil empezar y otras que tienen tantas cosas que escribir que se les hace difícil detenerse. Después les pido que vayan leyendo las frases de la lista una a una, comenzando cada oración con un debería. Y a medida que las van leyendo, les pregunto, ¿por qué? Las respuestas que obtengo son interesantes y reveladoras como las siguientes. Porque me lo dijo mi madre, porque me daría miedo no hacerlo, porque tengo que ser perfecto. Bueno, es lo que tiene que hacer todo el mundo. Porque soy demasiado perezoso, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado tonto, delgado, feo, inútil. Esas respuestas me enseñan cuál es el punto en el que están atascados en sus creencias y cuáles creen que son sus limitaciones.
No hago comentarios sobre las respuestas. Cuando han terminado con la lista, les hablo de la palabra debería. Creo que debería es una de las palabras más dañinas de nuestro lenguaje. Cada vez que la usamos estamos, de hecho, hablando de una equivocación. Decimos que estamos equivocados, o que lo estuvimos, o que lo estaremos. No creo que necesitemos más equivocaciones en nuestra vida. Lo que necesitamos es tener más libertad de elección. A mí me gustaría hacer desaparecer para siempre de nuestro vocabulario la palabra debería y reemplazarla por podría. Podría nos permite una opción y nunca nos equivocamos. Después pido a mis clientes que vuelvan a leer las frases de la lista una a una, pero que esta vez empiecen cada oración diciendo: si realmente quisiera, podría. Eso arroja sobre el tema una luz completamente nueva. Mientras van respondiendo, pregunto con dulzura a mis clientes por qué no lo han hecho. También aquí podemos oír respuestas reveladoras. Porque no quiero, tengo miedo, no sé cómo, porque no sirvo para nada, etc. Con frecuencia me encuentro con personas que se reprochan desde hace años algo que, para empezar, jamás quisieron hacer. O que se critican por no hacer algo que en realidad no fue idea de ellos, sino de otra persona, que alguna vez les dijo que deberían. Cuando se dan cuenta de eso, ya pueden ir borrando aquello de su lista de deberías. Y con qué alivio. Fíjense en toda la gente que durante años intenta estudiar una carrera que ni siquiera le gusta, solo porque los padres les dijeron que deberían ser dentistas o maestros. Piensen cuántas veces nos hemos sentido inferiores porque cuando éramos niños nos dijeron que deberíamos ser más despiertos o más ricos o más creativos, como el tío de tal o la prima de cual. ¿Qué tiene usted en su lista de deberías que ya podría ir borrando con sensación de alivio? Después de pasar revista a esta breve enumeración, los clientes empiezan a considerar su vida desde un ángulo nuevo y diferente. Se dan cuenta de que mucho de lo que pensaban que deberían hacer son cosas que ellos, en realidad, jamás habían querido hacer, y que al intentarlo solo procuraban complacer a alguien. En muchos casos, se dan cuenta de que si no hacen lo que quieren es porque tienen miedo de no ser lo bastante capaces. Ahora el problema ha empezado a cambiar. He conseguido que inicien el proceso de dejar de sentir que están equivocados, porque no están ajustándose a ninguna norma externa. Después empiezo a explicarles mi filosofía de la vida, tal como la presenté en el primer capítulo. Yo creo que la vida es realmente muy simple. Lo que recibimos del exterior es lo que antes enviamos. El universo apoya totalmente cada idea que decidamos pensar y creer. Cuando somos pequeños, de las reacciones de los adultos que nos rodean aprendemos nuestras creencias y nuestros sentimientos hacia nosotros mismos y hacia la vida. Sean cuales fueren esas creencias, al crecer las reeditamos como experiencias. Sin embargo, se trata solamente de formas de pensar, y el momento del poder es siempre el presente. Los cambios se pueden iniciar en este mismo momento. Amarse a sí mismo. Luego, explico a mis clientes que, independientemente de lo que parezca ser el problema, siempre centro mi trabajo en una única cosa, y es amarse a sí mismo. El amor es la cura milagrosa. Si nos amamos, aparecen los milagros en nuestra vida. No estoy hablando de vanidad, ni arrogancia, ni engreimiento, porque nada de eso es amor, no es más que miedo. De lo que hablo es de tener un gran respeto por nosotros mismos, y de estar agradecidos por el milagro de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Para mí, amor es apreciación llevada a un grado tal que me llena el corazón hasta rebosar. El amor puede orientarse en cualquier dirección. Yo puedo sentir amor por el proceso de la vida como tal, el júbilo de estar viva, la belleza que veo, otra persona, el conocimiento, el funcionamiento de la mente, nuestro cuerpo y la forma en que funciona, los animales, aves y peces, la vegetación en todas sus formas, el universo y la forma en que funciona. ¿Qué puede añadir usted a esta lista? Veamos algunas formas en que no nos amamos. Nos regañamos y criticamos interminablemente. Maltratamos el cuerpo con la mala alimentación, el alcohol y drogas. Aceptamos creer que no somos dignos de amor. No nos atrevemos a cobrar un precio digno por nuestros servicios. Creamos enfermedades y dolor en nuestro cuerpo. Nos demoramos en hacer las cosas que nos benefician. Vivimos en el caos y el desorden. Nos creamos deudas y obligaciones. Atraemos amantes y compañeros que nos humillan. Piense cuáles son algunas de sus maneras. Si de la manera que sea negamos nuestro bien, ese es un acto en que no nos amamos a nosotros mismos. Recuerdo a una clienta mía que usaba lentillas. Un día se libró de un antiguo miedo que le venía de la infancia, y a la mañana siguiente, al despertarse,
Se dio cuenta de que las lentes de contacto le molestaban demasiado para ponérselas. Miró a su alrededor y comprobó que veía con perfecta claridad. Sin embargo, se pasó el día entero diciéndose para sus adentros, pues no me lo creo. Al día siguiente volvió a usarlas. Nuestro subconsciente no tiene sentido del humor. Mi clienta no podía creer que se hubiera creado una vista perfecta. El desconocimiento del propio valor es otra forma de expresar que no nos amamos a nosotros mismos. Tom era un pintor excelente y tenía algunos clientes adinerados que le pedían que les pintase murales en sus casas. Sin embargo, no se sabía por qué él siempre se quedaba corto en sus honorarios. Su factura jamás llegaba a cubrir el tiempo que le había llevado el trabajo. Cualquiera que ofrece un servicio o crea un producto que es único en su género puede fijarle cualquier precio. A los ricos les encanta pagar mucho por lo que compran. Sienten que eso da más valor al artículo. He aquí algunos ejemplos más. Mi compañero está cansado y de mal humor, y pienso qué habré hecho yo para que así sea. Alguien me invita a salir un par de veces y después no vuelve a llamar. Supongo que yo debo haber cometido alguna incorrección. Mi matrimonio se deshace y me quedo convencida de que el fracaso es mío. El cuerpo no está a la altura de los de las revistas de moda femenina o masculina y me siento inferior. Si no hago la venta o no consigo el papel, estoy seguro de que no sirvo para nada. Como me asusta la intimidad, no permito que nadie se me acerque demasiado y me refugio en los contactos sexuales anónimos. No puedo tomar decisiones porque estoy seguro de equivocarme. ¿Cómo expresa usted su desconocimiento de su propio valor? La perfección de los bebés. ¿Qué perfecta era usted cuando era bebé? Los bebés no tienen que hacer nada para ser perfectos, ya lo son, y actúan como si lo supieran. Saben que son el centro del universo. No tienen miedo de reclamar lo que quieren, expresan libremente sus emociones. Uno sabe cuando un bebé está enojado y además lo sabe todo el vecindario. También se sabe cuando están contentos, con esa sonrisa que ilumina toda la habitación. Los bebés están llenos de amor. Los más pequeñitos pueden morirse por falta de amor. Cuando ya somos mayores aprendemos a vivir sin amor, pero los bebés no son capaces de resistirlo. Además, aman todo su cuerpo, incluso sus propias heces. Tienen una entereza increíble. Usted ha sido así. Todos hemos sido así. Después empezamos a escuchar a los adultos que nos rodean, que habían aprendido a tener miedo, y empezamos a negar nuestra propia magnificencia. Yo nunca me lo creo cuando los clientes intentan convencerme de los terribles y poco dignos de amor que son. Mi trabajo consiste en devolverles a aquella época en que realmente sabían amarse a sí mismos. Ejercicio. El espejo. Después pido a mis clientes que tomen un espejito, se miren a los ojos, pronuncien su nombre y se digan: te amo y te acepto exactamente tal como eres. Esto es tremendamente difícil para muchas personas. Es muy raro que alguien reaccione con calma, y no digamos con placer, ante este ejercicio. Algunos lloran o llegan al borde de las lágrimas, otros se encolerizan. Hay quien resta méritos a sus rasgos o cualidades y quien insiste en que no puede hacer algo así. Hasta hubo un hombre que arrojó el espejo al otro lado de la habitación y trató de huir. Necesitó varios meses para ser capaz de establecer una relación consigo mismo en el espejo. Durante años yo me miré en el espejo solo para criticar lo que veía. Ahora me divierte recordar las horas interminables que me pasaba depilándome las cejas en el intento de hacerme por lo menos aceptable. Recuerdo que solía darme miedo mirarme a los ojos. Este ejercicio tan simple me enseña muchas cosas. En menos de una hora puedo llegar a algunos de los problemas fundamentales subyacentes por debajo del que aparece como problema manifiesto. Si trabajamos solamente en el nivel de este último, podemos pasarnos un tiempo interminable resolviendo todos los detalles. Y en el momento en que creemos haberlo arreglado, vuelve a saltar donde no lo esperamos. El problema casi nunca es el verdadero problema. Una clienta estaba tan preocupada por su aspecto, y especialmente por los dientes, que iba de un dentista a otro, y decía que lo único que conseguía era que cada vez se le viera peor. Cuando fue a hacerse arreglar la nariz, no se lo hicieron bien. Cada profesional reflejaba su propia convicción de que era fea. El problema no estaba en su apariencia, sino en su convencimiento de que eso era un problema. Otra mujer tenía un aliento muy desagradable. Era incómodo estar cerca de ella.
Estaba estudiando para ser predicadora, y por debajo de su porte espiritual y piadoso había una furiosa corriente de cólera y celos que estallaba ocasionalmente cuando ella temía que alguien pudiera estar amenazando su posición. Lo que interiormente sentía se expresaba en su aliento, ofensivo incluso cuando ella procuraba demostrar amor. Nadie la amenazaba a no ser que ella misma. Un día vino a verme un chico de 15 años, acompañado de su madre. Tenía la enfermedad de Hodgkin y le concedían 3 meses de vida. Comprensiblemente la madre estaba histérica y era de trato difícil. Pero el muchacho, despierto e inteligente, quería vivir. Se mostró dispuesto a hacer todo lo que le dije, incluso a cambiar su manera de pensar y de hablar. Sus padres, separados, estaban siempre discutiendo, y en realidad el joven no tenía una vida hogareña estable. Deseaba desesperadamente ser actor. La persecución de la fama y la fortuna pesaba en él mucho más que su capacidad para el júbilo. Creía que solo podía ser aceptado y reconocido por su valor si se hacía famoso. Le enseñé a amarse y a aceptarse como era. Empezó a ponerse bien y ahora, ya adulto, actúa con regularidad en Broadway. A medida que aprendía a aceptar el gozo de ser quien era, le fueron ofreciendo diversos papeles. El exceso de peso es otro buen ejemplo de cómo podemos desperdiciar muchísima energía en el intento de corregir un problema que no es el real. Es frecuente que la gente se pase años y años combatiendo el fantasma de la grasa, sin poder rebajar de peso. Entonces culpan de todos sus problemas al exceso de peso, que en realidad no es más que un efecto externo de un profundo problema interno, que, por lo que he podido comprobar, es siempre miedo y necesidad de protección. Cuando se siente asustada o insegura, o le parece que no sirve para nada, mucha gente se refugia en los kilos extra como una protección. Insistir en acusarnos de pesar demasiado, sentirnos culpables con cada bocado que comemos, repetir todos los rituales a que nos sometemos cuando aumentamos de peso, todo eso no es más que una pérdida de tiempo. Dentro de 20 años podemos seguir en la misma situación, si no hemos abordado jamás el verdadero problema. Lo único que habremos hecho será asustarnos más y sentirnos más inseguros, y entonces necesitaremos pesar más para compensar y obtener cierta protección. Por eso yo me niego a concentrarme en el exceso de peso y en las dietas, porque las dietas no funcionan. La única dieta que da resultado es mental, privarse de pensamientos negativos. Por el momento vamos a dejar de un lado este problema, les digo a mis clientes, mientras trabajaremos antes con otras cosas. Es frecuente que me digan que no pueden amarse porque son tan gordos que, como decía una chica, son demasiado redondos en los bordes. Entonces les explico que son gordos porque no se tienen amor a sí mismos. Cuando empezamos a amarnos y a aprobarnos, es sorprendente la forma en que desaparece el exceso de peso. A veces los clientes llegan incluso a enojarse conmigo cuando les explico lo simple que es cambiar su vida. Quizás sienten que no entiendo sus problemas. Una mujer se puso muy mal y me dijo que había acudido a la consulta para que le ayudara a preparar su tesis y no para aprender a amarse a sí misma. Para mí era obvio que su problema principal era un enorme odio hacia sí misma, que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podría tener éxito en nada mientras se sintiera tan indigna de todo. Un enorme odio a sí misma, que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podía tener éxito en nada mientras se sintiera tan indigna de todo. Incapaz de escucharme, se fue llorando, para volver un año más tarde con el mismo problema, amén de muchos otros. Hay personas que aún no están listas, y decir esto no es juzgarlas. Todos empezamos a cambiar en el momento, el lugar y el orden adecuados para nosotros. Yo no empecé hasta después de los 40. El verdadero problema. Heme aquí, pues, con un cliente o una clienta que acaba de mirarse en el inocente espejito y está en plena conmoción. Con una sonrisa de deleite, lo animo. Bueno, ahora que estamos viendo el verdadero problema, podemos empezar a despejar lo que realmente le está obstruyendo el camino. Y le sigo hablando del amor a uno mismo, de cómo para mí el amor a uno mismo comienza con la disposición a no criticarse nunca, jamás, por nada. Observo su expresión cuando les pregunto si ellos se autocritican. Es mucho lo que me dicen sus reacciones, pero claro que sí, continuamente. Ahora no tanto como antes. Bueno, ¿cómo voy a cambiar si no me critico? ¿Acaso no lo hacen todos? A esto último le respondo que no estamos hablando de todos, sino de ella o de él. E insisto, ¿por qué se autocritica?
¿Qué hay de malo en usted? Mientras hablan, voy haciendo una lista y lo que dicen coincide a menudo con su lista de deberías. Sienten que son demasiado altos, demasiado bajos, demasiado gordos, demasiado flacos, demasiado tontos, demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado feos. Esto último lo dicen con frecuencia los más apuestos y guapos. O si no, para ellos es demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado difícil, demasiado. Casi siempre es demasiado algo. Finalmente, cuando llegamos a tocar fondo, me dicen, es que no sirvo para nada. ¡Por fin! Después de todo, hemos llegado al problema central. Se critican porque han aprendido a creer que no sirven para nada. Los clientes siempre se quedan pasmados ante la rapidez con que hemos llegado a este punto. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por efectos secundarios como los problemas corporales o de relación o de dinero, ni por la falta de expresiones creativas. Y podemos consagrar todas nuestras energías en disolver la causa del problema. No se aman a sí mismos. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. La divinidad siempre me guía y me protege. No corro peligro al mirar dentro de mí, no corro peligro al evocar al pasado, no corro peligro si amplío mi visión de la vida. Soy mucho más que mi personalidad pasada, presente y futura. Opto ahora por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. ¿De dónde proviene? El pasado no tiene poder sobre mí. Está bien, hemos examinado un montón de cosas y hemos ido pasando por el cedazo lo que creíamos que era el problema. Ahora nos hemos encontrado con lo que, a mi modo de ver, es el verdadero problema. Nos sentimos totalmente desvalorizados y el amor a sí mismo escasea. Según cómo veo yo la vida, si hay algún problema, esto tiene que ser verdad. Veamos entonces de dónde vino esta creencia. ¿Cómo pasamos de ser un bebé diminuto que conoce su propia perfección y la de la vida a convertirnos en una persona con problemas que se siente en mayor o menor medida indigna y no merecedora de amor? Aquellos que ya se aman a sí mismos pueden amarse aún más. Piensen en una rosa, desde el momento en que es un capullo. Mientras se abre para florecer plenamente, hasta que se le cae el último pétalo, es siempre bella, siempre perfecta, siempre cambiante. Lo mismo que nosotros. Somos siempre perfectos, siempre bellos, siempre cambiantes. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia y más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. La limpieza de la casa mental. Ahora es el momento de examinar un poco más nuestro pasado, de echar un vistazo a algunas de esas creencias que han venido rigiéndonos. A algunas personas esta parte del proceso de limpieza se les hace muy dolorosa, pero no tiene por qué serlo. Debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de poder hacerlo. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empieza por revisar todo lo que hay en ella. Habrá algunas cosas que mirará con ternura y las lustrará o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras, tomará nota de que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle, y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas y los periódicos viejos, como los platos de papel usados, se pueden tirar con toda calma a la basura. No hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque alguna de las creencias que guardamos en ella ya no sirva. Dejémosla partir tan fácilmente como, después de haber cenado, arrojamos a la basura los restos de la comida. ¿Realmente buscaría usted en la basura de ayer algo para preparar la cena de esta noche? Y para crear las experiencias de mañana, rebusca en la vieja basura mental. Si una idea o una creencia no le sirve, renuncia a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir haciéndolo para siempre. Veamos, pues, algunas de esas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Una creencia limitante. Yo no sirvo para nada. ¿De dónde proviene? De un padre que le repitió insistentemente que era un estúpido. El cliente decía
que quería ser un triunfador para que su padre se enorgulleciera de él. Pero como estaba cargado de culpa, que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de financiarle negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto, el que más perdía era él. Otra creencia limitante: falta de amor a sí misma. ¿De dónde proviene? Del intento de obtener la aprobación del padre. Nada había menos deseable para esa clienta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Ella solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba llena de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Otra creencia limitante: la vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otra clienta veía la vida como algo tosco y duro. Reírse era difícil para ella, y cuando lo hacía, temía que le sucediera algo malo. La habían criado con la amenaza de que, si te ríes, te lo harán pagar. Otra creencia limitante: no sirvo. ¿De dónde proviene? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar. El silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol, y estaba convencido de su inutilidad. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, y lo había educado una tía que muy rara vez le hablaba, a no ser para darle alguna orden. De modo que el muchacho creció en silencio. Hasta comía solo y sin hablar, y día tras día permanecía solo en su habitación, en silencio. Había tenido un amante, que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, sin hablar. Cuando aquel hombre murió, mi cliente volvió a quedarse solo. Hagamos un ejercicio. Mensajes negativos. El ejercicio siguiente consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal en usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? Concédase el tiempo suficiente para recordar tantos como pueda. Por lo general, con 1 hora está bien. ¿Qué le decían sobre el dinero? ¿Y sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían sobre su capacidad creadora? ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían? Si puede, considere objetivamente estos puntos y dígase: ¿con que de ahí es de donde proviene esta creencia? Ahora, busque otra hoja de papel para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? De sus parientes, de sus maestros, de sus amigos, de figuras de autoridad, de su iglesia. Escríbalos todos tomándose su tiempo. Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. En esas 2 hojas de papel están las ideas que necesita hacer desaparecer de su conciencia. Son esas creencias las que le hacen sentir que no sirve. Véase como un niño. Si pusiéramos a un niño de 3 años en medio de la habitación y empezáramos a gritarle, diciéndole que es un estúpido, incapaz de hacer nada bien, que debe hacer esto y no hacer lo otro, y que se fije en los desastres que provoca, y de paso le diéramos algún que otro golpe, al final tendríamos un chiquillo asustado que se sienta obedientemente en un rincón, o un rebelde que destroza cuanto tiene a su alcance. El niño mostraría uno de estos 2 comportamientos, pero jamás llegaríamos a saber qué potencial tenía. Si al mismo niño le decimos cuánto lo queremos y cuánto nos importa, que nos encanta el aspecto que tiene y que es simpático e inteligente, que nos gusta su manera de hacer las cosas y que está bien que cometa errores mientras aprende y que estaremos siempre a su lado en cualquier situación, entonces el potencial que muestre ese niño nos dejará alucinados. Todos llevamos dentro un niño de 3 años y con frecuencia nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida es como es. Si tuviera usted una amiga que siempre lo criticara, ¿querría estar cerca de ella? Quizá de niño lo trataran así, es una pena. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y si ahora es usted quien opta por tratarse de la misma manera, es más triste aún. De modo que ahora tenemos ante nosotros una lista de los mensajes negativos que oíamos de niños. ¿Qué correspondencia hay entre su lista y lo que siente que está mal en usted?
¿Son casi iguales? Probablemente sí. Como base del guión de nuestra vida usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida, pero no sería muy divertido y ciertamente no nos sacaría del atolladero. Culpar a la familia. Echar la culpa a alguien es una de las maneras más seguras de seguir con un problema. Al culpar a otro, renunciamos a nuestro poder. Entender las cosas nos permite distanciarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro va siendo configurado por lo que pensamos hoy. Para liberarnos, es imprescindible que comprendamos que nuestros padres hicieron lo mejor que podían, dado el entendimiento, la conciencia y los conocimientos que tenían. Cada vez que culpamos a alguien, dejamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Las personas que nos hicieron esas cosas tan terribles estaban tan asustadas y desorientadas como nosotros. Sentían el mismo desvalimiento. No tenían la menor posibilidad de enseñarnos nada más que lo que a ellos les habían enseñado. ¿Qué sabe usted de la niñez de sus padres, especialmente antes de los 10 años? Si todavía le es posible averiguarlo, pregúnteles. Si puede saber algo de cuando ellos eran niños, les será más fácil entender por qué hicieron lo que hicieron. Y ese entendimiento le aportará compasión. Si no lo sabe y ya no puede averiguarlo, procure imaginarse cómo puede haber sido. ¿Qué clase de infancia puede crear un adulto así? Usted necesita saberlo por su propia libertad. Porque no puede librarse mientras no los libere. No puede perdonarse mientras no los perdone. Si les exige perfección, también la exigirá a sí mismo y será durante toda su vida un desdichado. Elegimos a nuestros padres. Yo estoy de acuerdo con la teoría de que elegimos a nuestros padres. Las lecciones que aprendemos suelen armonizar perfectamente con las debilidades de los padres que tenemos. Creo que todos vamos haciendo un viaje interminable a través de la eternidad. Venimos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país y después buscamos los padres que mejor puedan reflejar las pautas que han de regir nuestra vida. Hacemos nuestras visitas a este planeta como quien va a la escuela. Si uno quiere hacerse esteticista, va a una escuela de esteticistas. Si quiere ser mecánico, a una escuela industrial. Si quiere ser abogado, a una facultad de Derecho. Los padres que hemos escogido esta vez son la perfecta pareja de expertos en lo que hemos decidido aprender. Cuando crecemos, tenemos tendencia a señalar a nuestros padres con un dedo acusador, reprochándoles, mirad lo que me hicisteis. Pero yo creo que los escogemos. Escuchar a los demás. Cuando éramos pequeños, nuestros hermanos y hermanas mayores eran dioses para nosotros. Y es probable que, si ellos eran desdichados, se desquitaran con nosotros, física o verbalmente. Quizá nos dijeran cosas como, le diré a mamá o a papá lo que hiciste, infundiendo culpa. Tú eres una mocosa y no puedes hacer eso. Eres demasiado estúpido para jugar con nosotros. También es frecuente que los maestros nos hayan influido mucho. En 5º grado, la maestra me dijo enfáticamente que yo era demasiado alta para ser bailarina. Yo la creí y dejé de lado mis ambiciones en ese campo hasta que ya fue demasiado tarde para encarar profesionalmente la danza. ¿Comprendía usted que las pruebas y las notas no servían más que para ver cuánto sabía usted en ese momento dado? ¿O era un niño que sentía que lo que medían era su propio valor? Nuestros primeros amigos comparten con nosotros nuestra propia información errónea sobre la vida. Nuestros compañeros de escuela pueden herirnos profunda y duramente con sus burlas. Mi apellido, cuando iba a la escuela, era Looney, y los chicos solían llamarme lunática. También los vecinos tienen su influencia, y no solo por sus observaciones, sino también porque en casa nos reprendían con un ¿qué dirán los vecinos? Procure recordar que otras figuras de autoridad tuvieron influencia en su niñez. Y por cierto, que están las afirmaciones enérgicas y muy persuasivas que nos llegan mediante los anuncios de la prensa y la televisión. Demasiados son los productos que se venden haciéndonos sentir que si no los usamos nos falta clase o somos tontos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean estas las que fueren. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y nuestra divinidad,
No importa lo que ellos nos hayan dicho. Usted tiene sus propias creencias negativas para superar, y yo tengo que superar las mías. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde estoy hoy. Me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience, y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles, y de esta manera no tardaré en ver resultados. Me fascina estar en mitad de esta aventura, porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Es verdad. La verdad es la parte inmutable de mí. La pregunta sobre si algo es verdad o real tiene dos respuestas: sí o no. Es verdad si usted cree que lo es. No es verdad si usted cree que no lo es. El vaso está medio lleno y medio vacío. Depende de cómo lo mire. Y hay literalmente billones de cosas que podemos decidir pensar. La mayoría decidimos pensar las mismas cosas que solían pensar nuestros padres. Pero no es necesario que sigamos haciéndolo. No se ha promulgado ninguna ley que diga que solo podemos pensar de una manera. Cualquier cosa que yo decida creer llega a ser verdad para mí. Cualquier cosa que usted decida creer llega a ser verdad para usted. Lo que pensamos puede ser totalmente diferente. Nuestra vida y nuestras experiencias son totalmente diferentes. Examine sus ideas. Cualquier cosa que creamos llega a ser verdad para nosotros. Si usted tiene un súbito desastre financiero, puede ser que en algún nivel crea que no se merece la comodidad del dinero, o que se merece tener dificultades y deudas. O bien, si piensa que lo bueno es siempre pasajero, creerá probablemente que la vida está en su contra, o que tantas veces se oye decir que usted no es de los que ganan. Si se siente incapaz de atraer a un hombre, tal vez su creencia sea: a mí nadie me quiere, o soy indigna de amor. Quizá tenga miedo de ser una mujer dominada, como su madre, o tal vez piense que la gente no hace más que herirla. Si su salud no es buena, es probable que atribuya la enfermedad a una tendencia familiar, o que se considere víctima del clima. Aunque también puede ser que piense que nació para sufrir, o que su cuerpo no le da descanso. O puede tener una creencia diferente. Quizá ni siquiera se dé cuenta de cuál es su creencia, como la mayoría de las personas, que se limitan a ver las circunstancias externas como simplemente la forma en que viene la suerte. Mientras alguien no le haga ver que la relación entre las experiencias externas y lo que piensa y cree usted, su fuero interno, seguirá siendo una víctima de por vida. Ante el problema de desastre financiero, nos encontramos la creencia de: no me merezco tener dinero. Ante falta de amigos, nadie me quiere. Problemas laborales, no sirvo para esto. Ante el problema de complacer siempre, tenemos la creencia de: yo nunca consigo a los demás, o yo nunca consigo lo que quiero. Sea cual fuere el problema, proviene de un modelo mental. Y los modelos mentales se pueden cambiar. Pueden darnos la sensación de ser verdad. Pueden parecer reales. Todos esos problemas con los que luchamos y nos debatimos en la vida. Pero por más difícil que sea el problema con que nos enfrentamos, no es más que un resultado o efecto externo de un modelo mental interno. Si no sabe cuáles son las ideas que están creando sus problemas, ahora va bien encaminado, porque este libro ha sido pensado para ayudarle a descubrirlas. Considere cada una de las dificultades que tiene en la vida y pregúntese: ¿qué clase de ideas tengo que me crean esta situación? Si se da el tiempo de sentarse en silencio a responderse a esta pregunta, su inteligencia interior le dará la respuesta. No es más que una creencia que usted aprendió de niño.
creemos algunas cosas que son positivas, que nos alimentan. Son las ideas que nos son útiles durante toda la vida, como mira hacia los lados antes de cruzar la calle. Otras ideas son muy útiles al comienzo, pero cuando nos hacemos mayores ya no nos sirven. No confíes en desconocidos. Puede ser un buen consejo para un niño pequeño, pero a un adulto mantener esta actitud no le traerá más que soledad y aislamiento. ¿Por qué son tan pocas las veces que nos detenemos a preguntarnos si algo es realmente cierto? Por ejemplo, ¿por qué me creo cosas como que para mí es difícil aprender? ¿Por qué no me pregunto si eso es verdad para mí ahora? ¿De dónde saqué esa creencia? Si no vendrá de la infinidad de veces que me lo repitió el maestro de primer grado. Si no sería mejor para mí abandonarla. Creencias como que los muchachos no lloran y las chicas no trepan a los árboles. Crean hombres que se avergüenzan de sus sentimientos y mujeres que tienen miedo de su cuerpo. Si de niño nos enseñaron que el mundo es un lugar espantoso, aceptaremos como válido para nosotros todo lo que refleja esta creencia. Lo mismo se puede decir de frases como no te fíes de los extraños, no salgas de noche o la gente te engañará. En cambio, si de pequeño nos enseñaron que el mundo es un lugar seguro, nuestras creencias serán otras. Nos será fácil aceptar que hay amor en todas partes, que la gente es amistosa y que siempre tendremos lo que necesitamos. Si de pequeño le enseñaron que todo era culpa suya, pase lo que pase, irá por el mundo sintiéndose culpable. Y esta convicción lo convertirá en alguien que andará continuamente pidiendo disculpas. O si en su niñez aprendió a pensar, yo no cuento para nada, esta creencia lo mantendrá siempre en el último lugar, esté donde esté. Como mi vivencia infantil de que a mí nunca me daban una galleta. A veces una llega a sentirse invisible cuando los demás no le prestan atención. Si las circunstancias de su infancia le llevaron a creer que nadie le quería, será seguramente un ser solitario. E incluso cuando consiga una amistad u otra relación, no le durará mucho. ¿Su familia le enseñó que nunca hay bastante? Entonces, muchas veces, debe de sentir que no tiene nada en la despensa o se encuentra con que siempre anda ajustada o vive llena de deudas. Un cliente mío se crió en un hogar donde creían que todo estaba mal y no podía más que empeorar. Su mayor placer en la vida era jugar al tenis, pero se lesionó una rodilla. Vio a una infinidad de médicos, pero no hizo más que empeorar, hasta que tuvo que dejar el tenis. Otra persona, el hijo de un predicador, aprendió de pequeño que todos debían ir antes que él. La familia del predicador era siempre la última en todo. Hoy, este hombre es habilísimo para conseguir los mejores negocios para sus clientes, pero él no tiene, generalmente, ni monedas para el metro. Su creencia sigue haciendo de él el último de todos. Si uno lo cree, parece verdad. Muchísimas veces hemos dicho, pues yo soy así, o las cosas son así. Con estas palabras estamos diciendo en realidad que eso es lo que creemos que es verdad para nosotros. Generalmente, lo que creemos no es otra cosa que la opinión de otros, que nosotros hemos incorporado a nuestro sistema de creencias, y seguramente se adecúa a la perfección a todas las otras cosas que creemos. ¿Es usted una de tantas personas que cuando se levantan y ven que está lloviendo protestan por ese día infame? Pues no es un día infame, no es más que un día de lluvia. Si nos ponemos la ropa adecuada y cambiamos de actitud, podemos divertirnos muchísimo de la forma en que es posible divertirse en un día de lluvia. Si realmente creemos que los días de lluvia son infames, entonces cada vez que llueva nos deprimiremos. Nos pasaremos el día peleando con el tiempo, en vez de experimentar plenamente lo que está sucediendo en ese momento. No hay ni buen ni mal tiempo, solo hay tiempo y nuestras maneras individuales de reaccionar ante él. Si queremos una vida jubilosa, debemos tener pensamientos de júbilo. Si queremos una vida próspera, debemos tener pensamientos de prosperidad. Si queremos una vida llena de amor, debemos poner amor en nuestros pensamientos. Aquello que verbal o mentalmente enviamos hacia afuera será lo que de la misma forma vuelva a nosotros. Cada momento es un nuevo comienzo. Insisto en que
El momento del poder es siempre el presente. Nunca se está atascado. ¿Dónde se producen los cambios? Aquí y ahora. En nuestra propia mente. No importa durante cuánto tiempo hayamos seguido un modelo negativo, o sufrido una enfermedad, o una mala relación, o padecido dificultades financieras. No importa durante cuánto tiempo nos hayamos aborrecido a nosotros mismos. Hoy podemos empezar a cambiar. Ya no es necesario que su problema sea su verdad. Ahora puede desvanecerse en la nada donde se originó. Usted puede hacerlo. Recuerde, en su mente no piensa nadie más que usted. Usted es el poder y la autoridad en su mundo. Sus ideas y creencias del pasado han creado este momento y todos los que lo acontecieron. Lo que usted en este momento decida pensar y creer, creará el momento siguiente y el día de mañana, el mes que viene y el próximo año. Sí, le estoy dando el más maravilloso de los consejos, fruto de mis años de experiencia. Y sin embargo, usted puede seguir escogiendo pensar las mismas cosas de siempre. Puede negarse a cambiar y quedarse con todos sus problemas. En su mundo, el poder es usted. Usted puede conseguir cualquier cosa en que decida pensar. Este momento inicia el nuevo proceso. Cada momento es un comienzo nuevo. Y este es un comienzo nuevo para usted, aquí y ahora. Es estupendo saberlo. Este momento es el momento del poder. Es el momento en que se inicia el cambio. ¿Es verdad? Deténgase un momento y atrape lo que ahora mismo está pensando. Si es verdad que sus pensamientos configuran su vida, ¿querría usted que lo que ahora mismo estaba pensando se convirtiera en su verdad? Si su pensamiento era de preocupación, de cólera, de resentimiento, de venganza o de miedo, ¿de qué forma cree que volverá a usted? No siempre es fácil atrapar nuestros pensamientos, que se mueven rápidamente. Sin embargo, ahora mismo podemos empezar a vigilar y a escuchar lo que decimos. Si se oye expresar cualquier cosa negativa, deténgase en mitad de la frase. Vuelva a formular la oración o abandónela simplemente. Incluso podría decir, ¡fuera! Imagínase que está haciendo cola en el autoservicio de un hotel de lujo, donde en vez de platos de comida, se sirven platos de pensamientos. Usted puede elegir todos los que quiera. Esas ideas son las que crearán sus experiencias futuras. Ahora bien, si escoge ideas que le creen problemas y sufrimiento, estará haciendo una tontería. Como si eligiera comidas que siempre le caen mal. Sin embargo, tan pronto como descubre cuáles son las comidas que le hacen daño, las evita. Lo mismo tiene que hacer con los pensamientos. Manténgase lejos de las ideas que le causan problemas y dolor. Uno de mis primeros maestros, el Dr. Raymond Charles Barker, solía repetir, cuando hay un problema, no hay nada que hacer, hay algo que saber. Es la mente quien crea el futuro. Cuando en nuestro presente hay algo indeseable, debemos recurrir a la mente para que cambie la situación. Y podemos empezar a cambiar ya, en este mismo segundo. Mi deseo más profundo es que algún día el tema de cómo funcionan los pensamientos sea lo primero que se enseñe en la escuela. Jamás he entendido qué importancia tiene hacer que los niños memoricen la fecha de una serie de batallas. Me parece un total desperdicio de energía mental. En cambio, podríamos enseñarles cosas realmente importantes. Cómo funciona la mente, cómo invertir dinero para tener seguridad financiera, cómo ser padre o madre, cómo tener buenas relaciones y cómo crear y mantener sentimientos de autoestima y de apreciación por uno mismo. ¿Se imagina cómo sería una generación de adultos quienes en la escuela, además del plan de estudios normal, se les hubiera enseñado estos temas? Piense cómo se manifestarían esas verdades. Serían seres humanos felices, que se sentirían en paz consigo mismos, no tendrían dificultades financieras e enriquecerían la economía con inversiones prudentes de su dinero. Personas que tendrían buenas relaciones con todo el mundo, que se sentirían cómodas en el papel de padres y crearían otra generación de seres humanos que se sientan bien consigo mismos. Y dentro de todo esto, cada persona seguiría siendo un individuo y expresando su propia creatividad. No hay tiempo que perder. Continuemos con nuestro trabajo. En la infinitud de la vida, donde estoy,
todo es perfecto, completo y entero. Ya no escojo creer en las viejas limitaciones y carencias. Ahora opto por empezar a verme como el universo me ve, perfecto, completo y entero. La verdad en mi ser es que fui creado perfecto, completo y entero. Ahora soy perfecto, completo y entero. Y siempre seré perfecto, completo y entero. Ahora elijo vivir mi vida en función de esto que entiendo. Estoy en el lugar y en el momento adecuados, haciendo aquello que me corresponde hacer. Todo está bien en mi mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Al ver el modelo que sigo, decido cambiarlo. La decisión de cambiar. Una vez han llegado a este punto, la reacción de muchas personas consiste en levantar las manos al cielo, horrorizadas ante lo que podemos llamar el desastre de sus vidas, y renunciar a cualquier intento de hacer nada. Otras se enfadan consigo mismas o con la vida, y también abandonan la partida. En general, piensan que si la situación es desesperada y parece imposible hacer cambios, ¿para qué intentarlo? Y el razonamiento continúa así. Quédate como estás. Por lo menos es un sufrimiento que ya sabes cómo manejar. No te gusta, pero ya lo conoces. Y es de esperar que las cosas no empeoren. Para mí, el enfado habitual es como quedarse sentado en un rincón con un sombrero de burro. ¿No les suena familiar? Sucede algo y uno se enfada. Sucede otra cosa y vuelve a enfadarse una y otra vez. Pero nunca se ve más allá del enojo. ¿De qué sirve esto? Es una reacción tonta que desperdicie uno su tiempo sin hacer nada más que enojarse. También es negarse a ver la vida de una manera nueva y diferente. Sería mucho más útil preguntarse cómo es que uno va creando tantas situaciones enojosas. ¿Cuál cree usted que es la causa de todas estas frustraciones? ¿Qué es lo que usted emite que genera en los otros la necesidad de irritarlo? ¿Por qué cree que necesita enojarse para conseguir lo que quiere? Cualquier cosa que demos, la volvemos a recibir. Si lo que damos es enojo, estamos creando situaciones que nos darán motivos de enojo, como si nos quedáramos en un rincón con un sombrero de burro sin ir a ninguna parte. Si mis palabras han hecho que usted se enfade, perfecto, es que deben estar dando en el blanco. Y eso es algo que usted, si quisiera, podría cambiar. Tome la decisión de disponerse a cambiar. Si realmente quiere saber hasta qué punto es terco, encare la idea de estar dispuesto a cambiar. Todos queremos que nuestra vida cambie, que nuestra situación mejore, pero no queremos tener que cambiar. Más bien querríamos que cambiaran ellos. Para hacer que eso suceda, debemos cambiar nosotros interiormente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Solo entonces se producirán los cambios externos. Este es el siguiente paso. Ya nos hemos dedicado bastante a aclarar cuáles son los problemas y de dónde provienen. Ahora es hora de disponerse a cambiar. Yo he sido siempre muy terca. Incluso ahora hay veces que, cuando decido hacer algún cambio en mi vida, esa terquedad aflora y refuerza mi resistencia a cambiar mi modo de pensar. Y puedo volverme temporalmente incoherente y enfadada, refugiarme en mí misma. Sí, eso me sigue pasando después de tantos años de trabajo. Es una de las lecciones que he aprendido, porque ahora, cuando me sucede, sé que me encuentro ante un punto crucial en mi camino. Cada vez que decido hacer un cambio en mi vida, para liberar alguna otra cosa, tengo que profundizar más en mí misma. Cada uno de esos viejos estratos debe ceder para ser reemplazado por maneras de pensar nuevas. A veces es fácil y otras es como empeñarme en levantar una piedra con una pluma. Cuanto más tenazmente me aferro a una vieja creencia cuando he dicho que quiero cambiar, más segura estoy de que ese camino es importante para mí. Y solo al ir experimentando y por tanto aprendiendo estas cosas puedo luego enseñarlas a otras personas. Estoy segura de que muchos maestros realmente buenos no nacieron en hogares felices donde todo era fácil, sino que han experimentado mucho dolor y sufrimiento y han ido superando diversas vivencias negativas hasta llegar al punto desde donde ahora pueden ayudar a que otros se liberen. La mayoría de los buenos maestros trabajan continuamente para seguir liberándose, para hacer desaparecer limitaciones cada vez más profundas, y eso llega a ser una ocupación de toda la vida. La diferencia principal entre cómo solía trabajar yo esta labor de liberación de creencias y la forma en que lo hago hoy reside en que ahora ya no tengo que enojarme conmigo misma para hacerlo. En estos momentos
Ya no creo que sea una mala persona porque todavía encuentre en mí cosas para cambiar. La limpieza de la casa. El trabajo mental que hago ahora es como limpiar una casa. Voy recorriendo mis habitaciones mentales y examinando las ideas y creencias que hay en ellas. Como algunas me gustan, las limpio y las pulo, y hago que me sigan sirviendo. Veo que hay que reemplazar o reparar algunas y me ocupo de ellas tan pronto como puedo. Otras son como el periódico de ayer, o como ropa y revistas viejas. Ya no me sirven. Entonces las doy o las tiro a la basura, y me deshago de ellas para siempre. Para hacer todo esto no es necesario que me enoje ni que sienta que soy una mala persona. Un ejercicio. Estoy dispuesto a cambiar. Vamos a usar la afirmación estoy dispuesto a cambiar. Repítala con frecuencia, reiteradamente. Mientras dice estoy dispuesto a cambiar, tóquese la garganta. En el cuerpo, la garganta es el centro energético donde se produce el cambio. Al tocársela, usted reconocerá que se encuentra en un proceso de cambio. Cuando la necesidad de cambiar algo aparezca en su vida, esté dispuesto a permitir que ese cambio suceda. Tome conciencia de que allí donde usted no quiere cambiar es exactamente donde más necesita cambiar. Repita, estoy dispuesto a cambiar. La inteligencia universal responde siempre a lo que usted piensa y dice. Cuando usted formule este enunciado, las cosas empezarán decididamente a cambiar. Hay muchas maneras de cambiar. Trabajar con mis ideas no es la única manera de cambiar. Hay muchos otros métodos que funcionan muy bien. Al final del libro incluyo una lista de maneras en que puede usted abordar su propio proceso de crecimiento. Piense ahora en unos pocos. Tenemos el enfoque espiritual, el mental y el físico. La curación holística incluye cuerpo, mente y espíritu. Se puede empezar por cualquiera de estos dominios, siempre y cuando, en última instancia, se los incluya a todos. Hay quien empieza por la parte mental, acudiendo a seminarios o sometiéndose a terapia. Otros comienzan por el ámbito espiritual, orando o haciendo meditación. Cuando decide uno limpiar su casa, en realidad no importa por qué habitación empiece. Puede usted hacerlo por aquella que más le apetezca, y las otras casi se irán limpiando solas. Las personas que comienzan por el nivel espiritual y están habituadas a comer mal, suelen encontrarse con que les atrae la nutrición. Conocen a alguna persona o encuentran un libro o van a una clase que les hace entender que lo que están dando de comer a su cuerpo puede tener mucho que ver con la forma en que se sienten y el aspecto que tienen. Mientras se esté dispuesto a creer y a cambiar, un nivel siempre irá conduciendo a otro. Yo doy muy pocos consejos referentes a la nutrición, porque he descubierto que todos los sistemas funcionan para alguna u otra persona. El hecho es que cuento con una red local de buenos especialistas en el campo holista, y les mando a mis clientes cuando veo que necesitan esa información. Se trata de un terreno en donde uno debe encontrar solo su camino, o bien recurrir a un especialista que pueda orientarlo. Muchos libros sobre nutrición han sido escritos por personas que estuvieron muy enfermas y elaboraron un sistema para su propia curación. Después escribieron un libro para divulgar el método que usaron, pero no todo el mundo es igual. Por ejemplo, la dieta macrobiótica y el naturismo crudívoro son dos enfoques totalmente diferentes. Los crudívoros jamás cocinan nada, raras veces consumen cereales, se cuidan mucho de comer fruta y verdura en la misma comida y nunca usan sal. Los macrobióticos comen casi todo cocido, tienen un sistema diferente de combinación de los alimentos y usan gran cantidad de sal. Ambos sistemas funcionan, ambos han conseguido curaciones, pero ninguno de los dos es bueno para todos los organismos. Mi teoría de la nutrición es simple. Si crece, cómalo. Si no crece, no lo coma. Hay que ser consciente del acto de comer. Es como prestar atención a nuestros pensamientos. También podemos aprender a prestar atención al cuerpo y a las señales que nos envía cuando comemos. Limpiar la casa mental después de toda una vida de complacerse en pensamientos negativos es un poco como iniciar un programa de buena nutrición tras haberse pasado la vida alimentándose mal. Son dos situaciones que con frecuencia producen crisis de curación. A medida que uno empieza a cambiar su dieta física, el cuerpo comienza a deshacerse de la acumulación de residuos tóxicos. Y cuando esto sucede, uno puede sentirse pésimamente durante un par de días. Así también, cuando se decide cambiar las pautas mentales, puede parecer que durante un tiempo las circunstancias empeorasen. Recuerde lo que pasa al terminar la cena de Nochebuena, cuando llega el momento de limpiar la cazuela donde se cocinó el pavo. Como está toda quemada y llena de costras, usted la pone en agua hirviendo con detergente y la deja remojar un rato antes de empezar a fregarla. Y entonces sí que realmente está frente a un desastre. Todo parece peor que nunca. Pero si sigue fregando sin desanimarse, la cazuela pronto quedará como nueva. Lo mismo pasa cuando uno se quiere quitar las incrustaciones mentales.
Cuando las remojamos con ideas nuevas, todos los pegotes salen a la superficie y se ven más. Insista en repetir las nuevas afirmaciones y verá que pronto se habrá librado totalmente de una vieja limitación. Ejercicio. La disposición a cambiar. Entonces, hemos decidido que estamos dispuestos a cambiar y que usaremos todos los métodos que nos den buen resultado, sin excepción. Quisiera describirles uno de los métodos que uso conmigo misma y también con otras personas. Primero, vaya a mirarse al espejo y dígase: estoy dispuesto a cambiar. Observe cómo se siente. Si advierte vacilaciones o resistencias, o ve que simplemente no quiere cambiar, pregúntese por qué. ¿A qué antigua creencia está aferrándose? Le ruego que no se riña. Limítese a observar de qué se trata. Apuesto a que esa creencia le ha causado 1000 problemas y quisiera saber de dónde proviene. ¿Usted no lo sabe? Pero no importa que sepamos o no de dónde viene. Hagamos algo por disolverla, ahora mismo. Vuelva otra vez al espejo y, mirándose profundamente a los ojos, tóquese la garganta y diga 10 veces, en voz alta: estoy dispuesto a abandonar toda resistencia. Los trabajos con el espejo son muy poderosos. La mayor parte de los mensajes negativos que recibimos de niños venían de personas que nos miraban directamente a los ojos y que quizá nos amenazaban con un dedo. Hoy, cada vez que nos miramos al espejo, casi todos nos decimos algo negativo, nos criticamos por nuestra apariencia o nos regañamos por algo. Mirarse directamente a los ojos y expresar algo positivo sobre uno mismo es, en mi opinión, la manera más rápida de obtener resultados con las afirmaciones. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y eterno. Ahora, serena y objetivamente, decido revisar mis viejas pautas y me dispongo a hacer cambios. Puedo aprender y estoy en disposición de hacerlo. Opto por pasármelo bien con esta tarea. He decidido que reaccionaré como si hubiera encontrado un tesoro cuando vea que puedo liberarme de algo más. Momento a momento me veo y me siento cambiar. Las ideas ya no tienen poder alguno sobre mí. En mi mundo yo soy el poder y yo escojo ser libre. Todo está bien en mi mundo. La resistencia al cambio. Me muevo con el ritmo y el fluir de la vida, siempre cambiante. La conciencia es el primer paso hacia la curación o el cambio. Cuando llevamos algún modelo mental profundamente sepultado en nuestro interior, para poder curarnos debemos empezar por tomar conciencia de ello. Quizás hablemos al respecto con alguien o veamos aparecer el mismo modelo mental en otras personas. De una manera o de otra, emerge a la superficie. Nos llama la atención y empezamos a tener alguna relación con ello. Con frecuencia, atraemos hacia nosotros a un maestro, un amigo, una clase, un seminario o un libro que comienza a sugerirnos maneras nuevas de abordar la disolución del problema. Mi propio despertar se inició con un comentario casual de un amigo sobre una reunión de la que le habían hablado. Y aunque él no iba a ir, yo sentí no sé qué respuesta interior y fui. Aquella pequeña reunión fue mi primer paso por la senda de mi evolución. Hasta cierto tiempo después, no me di cuenta de su importancia. Con frecuencia, en esta primera etapa, nuestra reacción es pensar que todo eso es una tontería, o que no tiene sentido. Puede ser que nos parezca demasiado fácil, o inaceptable para nuestras ideas. El hecho es que no queremos hacerlo, y nuestra resistencia cobra muchísima fuerza. Hasta es posible que nos enfademos solo con pensar en hacer eso. Una reacción así es excelente, si podemos entender que es el primer paso en nuestro proceso de curación. Yo le digo a la gente que cualquier reacción que puedan tener sirve para demostrarles que han iniciado ya el proceso curativo. La verdad es que el proceso se inicia en el momento en que empezamos a pensar en cambiar. La impaciencia no es más que otra forma de resistencia. Es la resistencia a aprender y a cambiar. Cuando exigimos que todo se haga ahora mismo, que se complete de inmediato, no nos estamos dando el tiempo necesario para aprender la lección implícita en el problema que nos hemos creado. Si usted quiere ir a la habitación de al lado, tiene que levantarse y avanzar paso a paso en esa dirección. Con quedarse sentado deseando estar en la otra habitación no se arregla nada. Pues es lo mismo. Todos queremos terminar con nuestros problemas, pero no queremos hacer las pequeñas cosas que, sumadas, nos darán la solución. Ahora es el momento de reconocer nuestra responsabilidad por haber creado esa situación o ese estado. No estoy hablando de sentirse culpable,
ni de que nadie sea una mala persona por estar donde está. A lo que me refiero es a reconocer ese poder interior que transforma en experiencia cada uno de nuestros pensamientos. En el pasado, sin saberlo, usamos ese poder para crear cosas que no queríamos experimentar, porque no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Ahora, al reconocer nuestra responsabilidad, tomamos conciencia de este poder y aprendemos a usarlo conscientemente, de manera positiva y en beneficio nuestro. Con frecuencia, cuando sugiero una solución a un cliente, puede ser una manera nueva de abordar un asunto, o bien perdonar a una persona relacionada con él, veo cómo empieza a contraer y a adelantar la mandíbula, y cómo cruza tensamente los brazos sobre el pecho, a veces incluso cerrando los puños. La resistencia está subiendo a escena, y entonces sé que he acertado exactamente con lo que es necesario hacer. Todos tenemos lecciones que aprender. Las cosas que nos resultan difíciles no son más que las lecciones que hemos decidido tomar. Si las cosas nos resultan fáciles, es porque ya las sabemos hacer. Las lecciones se pueden aprender mediante el hecho de darse cuenta. Si piensa en lo que resulta más difícil hacer, y en cuanto se resiste a hacerlo, está enfrentándose con lo que en este momento es para usted la lección más importante. Entregarse, abandonar la resistencia y permitirse aprender lo que necesita aprender, le facilitará más aún el paso siguiente. No deje que su resistencia le impida cambiar. Podemos trabajar en dos niveles: atendiendo a la resistencia y realizando, pese a todos los cambios mentales necesarios, observe su resistencia y luego, de todas maneras, siga adelante. Las claves no verbales. Con frecuencia nuestras acciones revelan nuestra resistencia. Por ejemplo, cambiar de tema, irse de la habitación, ir al lavabo, llegar tarde, descomposición de estómago, aplazar la decisión ya sea haciendo otra cosa, trabajando, perdiendo el tiempo, apartar la vista o mirar por la ventana, hojear una revista, negarse a atender, comer, beber o fumar, entablar o romper una relación, estropear algo, el coche, un electrodoméstico, un grifo, lo que sea. Las suposiciones. Con frecuencia suponemos cosas que nos ayudan a justificar nuestra resistencia diciendo, por ejemplo, de todas maneras no serviría de nada. Mi marido o mi mujer no lo entendería. Tendría que cambiar toda mi personalidad. Solo los chiflados van a ver a un terapeuta. No podría hacer nada con mi problema. No podría manejar mi agresividad. Mi caso es diferente. No quiero que se preocupen. Ya se resolverá solo. Eso nadie lo hace. Las creencias. Crecemos con creencias que alimentan nuestra resistencia al cambio. Algunas de las ideas que nos limitan son: no se hace, no está bien que yo haga eso. Eso no sería espiritual. Si uno está en el camino espiritual, no se enfada. Los hombres o las mujeres no hacen eso. En mi familia no se hace. El amor no es para mí. Eso no es más que una tontería. Es demasiado lejos para ir con el coche. Representa demasiado trabajo. Es demasiado caro. Llevará demasiado tiempo. No creo en esas cosas. No soy esa clase de persona. Ellos. Cedemos nuestro poder a otros y los ponemos como excusa de nuestra resistencia al cambio. Entonces pensamos y decimos cosas como estas: Dios no lo permitirá. Estoy esperando a tener una buena configuración planetaria. El ambiente no es el adecuado. No me dejarán cambiar. No tengo el maestro o el libro o las herramientas que necesito. El médico no me lo permite. Mi trabajo no me deja tiempo. No quiero caer bajo su influencia. Es todo culpa de... Él o ella tiene que cambiar primero. Lo haré tan pronto como consiga... Ellos no me entienden. No quiero que se enfaden. Mi religión, o mi educación, o mi filosofía no me lo permite. Los conceptos sobre uno mismo. Usamos como condiciones limitativas o como resistencia al cambio las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Solemos decir cosas como: demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado gordos, demasiado delgados, demasiado altos, demasiado bajos, demasiado haraganes, demasiado fuertes, demasiado débiles, demasiado tontos, demasiado listos, demasiado pobres, demasiado insignificantes, demasiado frívolos, demasiado serios, demasiado engreídos. Quizá todo esto sea demasiado. Las tácticas dilatorias. Nuestra resistencia a cambiar se expresa a menudo de esta manera.
Usamos excusas como: lo haré más tarde, ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, robaría demasiado tiempo a mi trabajo, sí que es una buena idea, alguna vez lo haré, tenemos demasiadas cosas que hacer, me lo pensaré mañana, lo haré tan pronto como termine con... lo haré cuando vuelva del viaje, no es el mejor momento, es demasiado tarde o es demasiado pronto. La negación. Esta forma de resistencia se manifiesta negando la necesidad de hacer ningún cambio, con expresiones como: si a mí no me pasa nada, es un problema que no puedo remediar, la vez pasada estaba bien, ¿y de qué me serviría cambiar? Tal vez el problema desaparezca si no le hago caso. El miedo. La categoría más amplia de la resistencia al cambio es, con mucho, el miedo a lo desconocido. Fíjense en estos ejemplos. Todavía no estoy listo. ¿Y si fracasara? Tal vez me rechacen. ¿Qué pensarían los vecinos? No quiero destapar esa olla. Me da miedo decírselo a mi marido o a mi mujer. No sé lo suficiente. Podría hacerme daño. Para eso tendría que cambiar. Me costaría dinero. Antes que eso me muero o me divorcio. No quiero que nadie sepa que tengo un problema. Me da miedo expresar mis sentimientos. No quiero hablar de eso. No tengo energía suficiente. ¿Quién sabe a dónde iríamos a parar? Puedo perder libertad. Es demasiado difícil de hacer. En este momento no tengo dinero. Podría hacerme daño en la espalda. Yo no quiero ser perfecto. Podría perder amigos. Yo no confío en nadie. Así dañaría mi imagen. No sirvo para nada. Y podríamos continuar con la lista indefinidamente. ¿Reconoce usted como suyo alguno de estos enunciados? Ahora, fíjese en la resistencia al cambio que aparece en estos ejemplos. Una clienta vino a verme porque sufría fuertes dolores. Se había roto la espalda, el cuello y una rodilla en sendos accidentes de automóvil. Llegó tarde porque se perdió y luego se encontró con un atasco de tráfico. No tuvo ninguna dificultad para contarme todas sus dificultades, pero tan pronto como intenté hablar un momento, empezaron los problemas. Las lentes de contacto empezaron a molestarle. Se le ocurrió cambiarse de asiento, tuvo que ir al lavabo, necesitó quitarse las lentillas. Durante el resto de la sesión no conseguí que me atendiera. Todo eso eran resistencias. No estaba preparada para dejarse curar. Descubrí que tanto su hermana como su madre también se habían roto en 2 oportunidades la espalda. Otro cliente era un actor, mimo y saltimbanqui callejero, y excelente por los demás. Se jactaba de lo listo que era para engañar a otros, en especial a las instituciones. Él sabía cómo salir bien de todo, y sin embargo, nunca salía bien de nada. Estaba siempre sin un duro, atrasado por lo menos un mes en el alquiler, muchas veces sin teléfono. Su ropa daba lástima, trabajaba muy esporádicamente, tenía dolores por todas partes y su vida amorosa era un desastre. Su teoría era que no podía abandonar su actitud mientras no le sucediera algo bueno en la vida. Naturalmente, con lo que él daba, nada bueno podía sucederle. Primero tenía que dejar de engañar. Su resistencia se debía a que no estaba preparado para renunciar a su antigua manera de ser. Deje en paz a sus amigos. A menudo sucede que, en vez de ocuparnos de nuestros propios cambios, decidimos que son nuestros amigos quienes tienen que cambiar. Esto es la resistencia al cambio. Cuando empecé a trabajar, tuve una clienta que me enviaba a ver a todas sus amigas que estaban en el hospital. En vez de mandarle flores, me hacía ir a mí a remediar sus problemas. Yo llegaba provista de mi grabador y casi siempre me encontraba con alguien que estaba en cama y no sabía por qué aparecía yo por allí, ni entendía lo que estaba haciendo. Eso fue antes de que aprendiera a no trabajar nunca con nadie que no me lo hubiera pedido. Hay clientes que vienen a verme porque un amigo les ha pagado una sesión de regalo. Generalmente esto no funciona y es raro que regresen para seguir trabajando. Cuando algo nos ha dado buen resultado, es normal que queramos compartirlo, pero es probable que los demás no estén listos para cambiar en ese momento y esa circunstancia precisos. Ya bastante difícil es cambiar cuando queremos hacerlo, pero intentar que otra persona cambie cuando no quiere es imposible y puede arruinar una buena amistad. Yo empujo a mis clientes porque ellos me han buscado, pero dejo en paz a mis amigos. Trabaje con el espejo.
Los espejos nos devuelven la imagen de lo que sentimos para nosotros mismos, mostrándonos claramente qué es lo que hemos de cambiar si queremos tener una vida gratificante y jubilosa. Yo pido a mis clientes que cada vez que pasen por delante de un espejo se miren a los ojos y se digan algo positivo sobre sí mismos. Esta es la manera más poderosa de hacer afirmaciones: mirarse en el espejo y decirlas en voz alta. Inmediatamente uno se da cuenta de la resistencia y así puede superarla con más rapidez. Será bueno que tenga usted un espejo a mano mientras lee este libro. Úselo con frecuencia para las afirmaciones y para verificar cuándo se resiste o cuándo tiene una actitud suelta y de apertura. Ahora, mírese en el espejo y dígase: estoy dispuesto a cambiar. ¿Cómo se siente? Si vacila, se resiste o simplemente no quiere cambiar, pregúntese por qué. ¿A qué antigua creencia está aferrándose? Este no es momento de reñirse. Limítese a notar qué es lo que pasa y qué creencia aflora a la superficie, porque se trata de lo que ha estado causándole tantos problemas. ¿Puede reconocer de dónde proviene? Cuando al pronunciar las afirmaciones nos suenan a falsas o parece que no sucediera nada, es muy fácil decir que no funciona. Pero no es que no funcionen, sino que necesitamos dar un paso previo antes de empezar con ellas. Las pautas repetidas nos muestran nuestras creencias. Por cada hábito que tenemos, para cada experiencia que reiteramos en diversas ocasiones, por cada pauta que repetimos, hay dentro de nosotros una necesidad que corresponde a alguna creencia. Si no hubiera una necesidad, no haríamos o no seríamos eso. Dentro de nosotros hay algo que necesita ser gordo, tener malas relaciones, fracasar, fumar, enfadarse, ser pobre, sentirse humillado o lo que fuera que sea nuestro problema. ¿Cuántas veces hemos dicho que jamás volveremos a hacer eso? Y antes de que termine el día nos hemos atiborrado de chocolate, nos hemos fumado un paquete de cigarrillos, hemos dicho algo hiriente a un ser querido. Y encima complicamos el problema enfadándonos con nosotros mismos. No tienes fuerza de voluntad ni disciplina. ¡Qué debilidad de carácter! Expresiones así no hacen más que aumentar nuestro ya pesado cargamento de culpa. Eso no tiene nada que ver con la disciplina ni con la fuerza de voluntad. No importa de qué estemos tratando de liberarnos. No es más que un síntoma, un efecto exterior. Empeñarse en eliminar el síntoma sin ningún intento de disolver la causa de nada sirve. En el momento en que la fuerza de voluntad o la disciplina aflojan, el síntoma vuelve a aparecer. La disposición a renunciar a la necesidad. En usted tiene que haber una necesidad de un síntoma. Les digo a mis clientes, porque si no, no lo tendría. Vamos a retroceder un paso para trabajar con su disposición a renunciar a la necesidad. Cuando ésta haya desaparecido, usted ya no tendrá deseos de fumar, o de comer en exceso, o de llevar a cabo cualquier otra pauta negativa. Una de las primeras afirmaciones que uso es: estoy dispuesto a renunciar a mi necesidad de resistencia, o de dolor de cabeza, estreñimiento, kilo de más, escasez de dinero o lo que sea. Diga: estoy dispuesto a renunciar a mi necesidad de... Si en este punto encuentra resistencia, entonces sus otras afirmaciones no pueden funcionar. Es menester desenmarañar la telaraña en que nos envolvemos. Si alguna vez ha tenido que desenredar un ovillo de hilo, sabe que tironeando para un lado y para otro, solo que se consigue empeorar las cosas. Es necesario ir deshaciendo los nudos con mucha suavidad y paciencia. Sea suave y paciente consigo mismo para desenredar sus propios nudos mentales. Busque ayuda si la necesita, pero sobre todo, cultive el amor a sí mismo mientras lo hace. La disposición a liberarse de lo viejo es la clave. Ahí está el secreto. Cuando hablo de necesitar el problema, me refiero a que, de acuerdo con nuestro personal conjunto de modelos mentales, necesitamos tener ciertas experiencias u obtener ciertos efectos externos. Cada efecto externo es la expresión natural de un modelo mental interno. Combatir solamente el efecto o el síntoma es un desperdicio de energía, que a menudo no hace más que agravar el problema. Sentirse indigno provoca indecisión. Si uno de mis modelos mentales me señala que soy indigno, es probable que uno de los efectos que obtenga sea la indecisión. Después de todo, la indecisión es una manera de impedirnos llegar a donde decimos que queremos ir.
La mayoría de la gente que posterga sus decisiones se pasa mucho tiempo y desperdicia mucha energía reprochándose su indecisión. Se tachan a sí mismos de ociosos y, en general, se empeñan en sentir que son seres malos. El resentimiento por el bien ajeno. Tuve un cliente a quien le encantaba que estuvieran pendientes de él y generalmente llegaba tarde a la clase para llamar la atención. Había sido el menor de 18 hijos y cuando se trataba de recibir era el último de la lista. De niño estaba siempre mirando cómo sus hermanos recibían lo que fuera mientras él esperaba ansiosamente su turno. Y ya adulto, cuando a alguien le iba bien, no era capaz de compartir su regocijo. Oh, ojalá yo pudiera hacer lo mismo, decía, en cambio. Su resentimiento por el bien ajeno era una barrera para su crecimiento y su posibilidad de cambio. El sentimiento del propio valor abre muchas puertas. Vino a verme una clienta de 79 años que enseñaba canto. Varios alumnos suyos estaban haciendo anuncios para la televisión. Ella también quería hacerlos, pero le daba miedo. Le apoyé sin la menor reserva, explicándole: no hay nadie como usted. Limítese a ser usted misma. Hágalo como diversión. En el mundo hay gente que busca exactamente lo que usted puede ofrecer. Hágale saber su experiencia. La mujer llamó a varias agencias diciendo: soy una persona muy mayor y quiero hacer anuncios. Poco tardó en aparecer en un anuncio y desde entonces nunca le ha faltado trabajo. Con frecuencia veo su imagen en la televisión y en revistas. Cualquier edad es buena para empezar una carrera, especialmente cuando se hace por diversión. Con la autocrítica nunca se da en el blanco. Autocriticarse es algo que solo sirve para intensificar la indecisión y la holgazanería. La orientación que hay que dar a la energía mental es la de liberarse de lo viejo y crear modelos mentales nuevos. Dígase: estoy dispuesto a renunciar a la necesidad de no ser digno. Soy digno de lo mejor que hay en la vida y con amor me permito aceptarlo. A medida que pase unos días repitiendo esta afirmación, el efecto externo, que es la indecisión, empezará automáticamente a desaparecer. A medida que me cree interiormente un modelo que reconozca mi propio valor, ya no tendré necesidad de negar mis buenas condiciones. Puede aplicar esta misma actitud a cualquier otra pauta negativa, con su correspondiente efecto externo que haya en su vida. Dejemos de perder el tiempo y energía reprimiéndonos por algo que no podemos dejar de hacer si íntimamente tenemos ciertas creencias. Cambiemos esas creencias. No importa de qué manera lo aborde usted, ni cuál sea el tema que estamos hablando. Tratamos solo con ideas y las ideas se pueden cambiar. Si queremos cambiar algo, es necesario que lo digamos. Estoy dispuesto a renunciar al modelo mental interno que está provocando esto. Puede decírselo y repetírselo una y otra vez, siempre que se acuerde de su enfermedad o su problema. En el momento en que lo dice, está saliendo del grupo de las víctimas y dejando de ser impotente, porque está reconociendo su propio poder. Está diciendo que comienza a entender que fue usted quien creó aquello y que va a recuperar su propio poder al renunciar a aquella antigua idea y separarse de ella. La autocrítica. Tengo una clienta que es capaz de comerse medio kilo de mantequilla y cualquier otra cosa de la que pueda echar mano cuando no puede aguantar sus propios pensamientos negativos. Al día siguiente está furiosa con su cuerpo, porque es gordo. De pequeña daba la vuelta a la mesa, cuando la familia había acabado de cenar, terminándose lo que quedaba en cada plato, acompañándolo con mantequilla. Sus padres se reían. Aquello les pareció muy divertido. Casi se puede decir que era la única aprobación que mi clienta recibía de su familia. Cuando usted se regaña, cuando se humilla, cuando se da la paliza a sí mismo, pregúntese a quién está tratando de esa manera. Casi toda nuestra programación, tanto negativa como positiva, es algo que aceptamos en la época en que teníamos 3 años. A partir de entonces, nuestras experiencias se basan en lo que en aquel momento aceptamos y creíamos de nosotros mismos y de la vida. La forma en que nos tratamos cuando éramos muy pequeños es habitualmente la forma en que ahora nos tratamos. La persona a quien usted está riñendo es un niño de 3 años que lleva dentro. Si es usted una de esas personas que se encolerizan consigo mismas porque son temerosas y pusilánimes, piense que tiene 3 años. Si tuviera delante un niño de 3 años que tuviera miedo, ¿qué haría?
¿Se enfadaría con él? ¿O le tendería los brazos y lo consolaría hasta que se sintiera cómodo y seguro? Quizá los adultos que lo rodeaban cuando usted era pequeño no hayan sabido cómo consolarlo entonces. Ahora usted es el adulto en su vida. Y si no sabe consolar a la criatura que lleva dentro, realmente es algo muy triste. Lo que se hizo en el pasado está hecho. Lo pasado, pasado. Pero este momento es el presente. Y ahora usted tiene la oportunidad de tratarse como desea que lo traten. Un niño asustado necesita que lo consuelen, no que lo reprendan. Si usted se reprende, se asustará más y no encontrará a quien volverse. Cuando el niño de dentro se siente inseguro, crea muchísimos problemas. ¿Recuerda cómo se sentía cuando lo humillaban de pequeño? Pues de la misma manera se siente ahora ese niño que lleva dentro. Sea bondadoso consigo mismo. Empiece a amarse y a demostrarse aprobación. Es lo que necesita esa criatura para expresar al máximo sus potencialidades. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Todas las resistencias que llevo dentro de mí las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder en mi mundo soy yo. Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando. Estoy haciendo todo lo que puedo y cada día es más fácil. Con júbilo sigo el ritmo y la fluencia eternos de los cambios en mi vida. Hoy es un día maravilloso, porque yo decido hacerlo así. Todo está bien en mi mundo.